Hola, nosotros somos alumnos de la Universidad Católica San Pablo y el día de hoy te vamos a hablar sobre la ciencia y la psicología. Para empezar hablaremos un poco sobre el entender del cerebro, seguidamente sobre el sistema nervioso y así iremos concluyendo temas la cual te ayudarán a comprender mejor sobre la ciencia y la psicología. La psicología ha ido desarrollándose en los años, incluso en el grado de considerarse la ciencia como tal desde el siglo XIX. ¿Cómo logró esta hazaña? Pues el desarrollo en los campos de la fisiología y métodos experimentales para el estudio de la mente fueron fundamentales. El primero hizo posible que el emprendimiento hacia el camino de la psicología sea tomado con mayor seriedad, y el segundo logró convertir a la psicología como una ciencia respetable al llevar la conciencia al laboratorio. Entre aquellos conocimientos que sobresaltan en este periodo encontramos el entendimiento que se le dio al cerebro y al sistema nervioso. Empezaremos con el cerebro. El cerebro se tomaba fundamentalmente como parte de la filosofía, incluso para aquellos pocos médicos psicólogos, entre ellos un gran ejemplo, David Hartley, cuya psicología se construyó en base de la filosofía asociacionista y siendo respaldada por la explicación especulativa de Newton sobre la función nerviosa. Hartley quería combinar la filosofía y la fisiología en su psicología, pero la primera siempre tuvo mayor importancia. Lo contrario con Franz Joseph Gall, que invirtió esta relación. Gall puede ser considerado como el fundador de la neurociencia cognitiva, al ser el primero en tomar en serio la idea de que el alma se encontrara en el cerebro. Gall afirmaba que el cerebro es el órgano específico de la actividad mental, como el estómago lo es a la digestión. Las ideas de Gall consideraban que las funciones del cerebro pertenecían a una determinada zona del mismo, y afirmaban que las funciones que éstas tenían eran innatas. El problema que tuvo Gall era el de relacionar específicamente las zonas del cerebro a las funciones conductuales. Se dio cuenta que las técnicas de su época resultaban demasiado rudimentarias para responder a sus preguntas. Así fue como Gall adoptó una metodología diferente, desembocando a una pseudociencia llamada frenología. Empíricamente, este método consiste en demostrar que las personas con facultades intelectuales bien desarrolladas suponían la presencia de cráneos con abultamientos en las zonas de órganos cerebrales correspondientes análogamente en caso contrario. Debido a nuevas investigaciones, la concepción de Gall fue enormemente perjudicada, ya que se descubrió que las ubicaciones específicas propuestas por Gall eran erróneas, y también la idea de que el tamaño del cerebro influye en la fuerza de facultad. Jean-Pierre May Florence, principal crítico de Gall y pionero de la investigación experimental del cerebro, creía que el alma se encontraba en los hemisferios cerebrales y como el alma es una, la acción de los hemisferios también debían serlo. Florence defendió la idea de acción masiva, que definía al encéfalo como órgano único con una acción única, el pensamiento. Esta concepción hacia el encéfalo fue tomada como oficial por décadas. El sistema nervioso también logró un auge en este periodo. El fisiólogo Charles Bell anunció un descubrimiento trascendental para el futuro. Había distinguido dos tipos de nervios en la columna vertebral, nervios sensoriales encargados de la transmisión de información al cerebro y nervios motores que llevaban la información del cerebro a los músculos. François Magendie descubrió lo mismo, pero demostrándolo de forma más concluyente con experimentos realizados en animales vivos. En la década siguiente, Pierre-Paul Broca en una autopsia encontró que el lóbulo cerebral frontal izquierdo, a través de una persona con trastornos en el lenguaje, estaba dañado. Consideró este descubrimiento con cierto respaldo de la teoría de Gall, aunque la zona dañada no se encontraba en la zona predicha por el frenólogo. Florence también confirma que los hemisferios no tenían nada que ver en la ejecución de la acción. Sin embargo, dos investigadores alemanes anunciaron que la estimulación eléctrica hacia el encéfalo y otras partes del cuerpo podrían desencadenar movimientos. El surgimiento de la teoría reflexa del cerebro. Aquí nació una nueva frenología en la cual se asignó una función sensorial o conductual concreta a cada región del cerebro, concluyendo que algunas áreas del cerebro reciben sensaciones y otras rigen acciones específicas. Entonces, el cerebro proporciona la conexión entre estímulos y respuestas. Esta teoría del cerebro tenía una oportunidad y un desafío para la psicología. La oportunidad era la semejanza de la nueva teoría neurocientífica del cerebro con la antigua teoría cartesiana, donde se decía que el cerebro conectaba estímulos y respuestas mientras que la mente asociaba o conectaba ideas. Esta teoría permitía abrir una vía a través de la fisiología para conectar la mente y el cerebro, convirtiendo a la psicología en una ciencia. Y el desafío era averiguar cuántas conductas eran propias del cerebro sin la intervención de la conciencia, aunque la conciencia podría no desempeñar ningún papel. Los nuevos métodos para la psicología. Aquí se habla de la experimentación, en la cual la medición mental y la manipulación experimental de la mente se llevaron a cabo por primera vez en el siglo XIX.
y así fue como queda preparado el terreno para fundar la psicología. La psicología experimental. Aquí hablaremos sobre la cronometría mental. Este fue el primer proceso cuantitativo para medir los procesos mentales. El físico alemán Hermann Helmholtz utilizaba la medida de los tiempos de reacción para hallar la respuesta a la velocidad de la transmisión nerviosa. Después de esta investigación, estimó que la velocidad de los impulsos era solo de 26 metros por segundo. Estas líneas de investigación sobre los tiempos de reacción convergieron en la obra del fisiólogo holandés Donders. Su aporte consistió en la utilización de los tiempos de reacción para inferir la acción de los procesos mentales complejos. Este método también fue usado por Wundt y también fue usado en los primeros laboratorios psicológicos. La psicofísica. Boring, decano de los historiadores de la psicología, afirmó que Fichtner concibió y desarrolló la primera investigación sistemática de psicología experimental, dando lugar a las leyes matemáticas. Kant suponía que no podían experimentarse porque esto alteraba su función. Sin embargo, Fichtner demostró que la mente sí podía experimentarse, controlando los estímulos a que se expone la persona. A pesar de ello, la duda era: ¿cómo se mide la experiencia consciente o las sensaciones resultantes? Fichtner se dio cuenta de esto y lo solucionó, cuantificando las sensaciones de forma indirecta. Matemáticamente lo podemos relacionar así: magnitud del estímulo, la cual sería R, fuerza de la sensación resultante, la cual sería S. Fichtner descubrió que la fuerza de la sensación es una función logarítmica de la fuerza del estímulo. Entonces, podríamos decir que S, la cual sería fuerza de la sensación resultante, es igual a K logaritmo R. R es magnitud del estímulo, donde K es una constante particular de cada modalidad sensorial. Por lo tanto, Fichtner fundó la psicología experimental, pero no fue fundador de la ciencia de la psicología, porque a diferencia de Wundt, no creó una institución social. Los test mentales surgieron en el siglo XIX y fue fundamental para la función de la psicología aplicada. No fueron inventados por razones científicas, sino se pusieron al servicio de la educación pública. La psicología experimental estudiaba la mente humana normal. En cambio, para los test mentales no existía la mente humana normal, sino tan solo la mente humana media. Los primeros test mentales se basaron en la frenología, pero la frenología no funcionó como se esperaba y cayó en desgracia. Los test en Gran Bretaña. Sir Francis Galton, 1822 a 1911. Primo de Charles Darwin. Galton comenzó a interesarse por la evolución de los rasgos mentales, y en su obra El genio hereditario de 1869 se propuso demostrar que las capacidades naturales de un hombre se derivan de la herencia exactamente con las mismas limitaciones que la forma y los rasgos físicos de todo el mundo orgánico. Galton quería sobre todo medir la inteligencia, que para él era la capacidad mental más importante. Estudió las calificaciones de los alumnos en un examen. Para ello concibía como el coeficiente de correlación, actualmente conocido como correlación producto-momento-Pearson. Intentó medir la inteligencia de forma precisa y directa. En South Kensington estableció un laboratorio antropométrico, convirtiéndose en uno de los 3 modelos más importantes del trabajo psicológico. Los test en Francia, París. Alfred Binet, 1857-1911. Sus primeros trabajos estaban relacionados con la hipnosis. Fue cofundador del primer instituto psicológico de Francia. Estudiaba habilidades cognitivas a nivel superior. En el artículo La psicología individual de 1895, en colaboración con Victor Henry, definió el campo de la psicología individual por contraposición con la psicología experimental alemana. Constituyó un manifiesto temprano e importante de la psicología aplicada. El test práctico de Binet era tosco pero eficaz. Henry Gader, de 1866 a 1957, trabajó como investigador de niños con trastornos como epilepsia, autismo o retraso cognitivo. Uno de sus principales problemas era determinar sus patologías. Recurrió a varios métodos, pero descubrió que el test de Binet era eficaz. Bain realizó sus deseos en 2 grandes volúmenes, Los sentidos y el intelecto, en 1855, Las emociones y la voluntad, de 1859. El exhaustivo estudio de la psicología que realizó Bain desde la perspectiva del asociacionismo y de la fisiología abarcaba todos los temas:
La influencia de Bain en la psicología fue notable y duradera. Fundó la revista Mente en 1874. Bain quería explicar las acciones del ser humano, no solo la ciencia. El último gran exponente de la psicología fisiológica francés fue Taine, 1828 a 1843. Se ocupó del sustrato fisiológico de la sensación. En su neurofisiología presentaba al cerebro como un órgano no especializado, que asociaba estímulos y respuestas. La importancia de Taine no está tanto en los detalles de su psicología, como en su tratamiento de la psicología como disciplina naturista. El principal representante de la psicología fisiológica alemán fue Hermann Lotze, 1817 a 1881. En su obra Fundamentos de la Psicología en 1881, propuso una visión empirista de la conciencia. Lotze integró esta visión empirista en el concepto sensorio-motor, por entonces emergente, de la función cerebral. Lotze no se integró totalmente al empirismo y al naturalismo. Hermann von Helmholtz, 1821 a 1894, científico natural más grande del siglo XIX, defendía que lo único que conocemos con certeza son nuestras ideas o imágenes del mundo exterior, obtenidas a través de la experiencia. La teoría de la inferencia fue de especial importancia para la psicología. Sus teorías e investigaciones apoyaban el materialismo. Sus estudios fisiológicos de las sensaciones demostraban que las percepciones dependían de la materia corporal. La psicopatología. La psicopatología es una de las ramas de la psicología orientada al ámbito médico, debido a que trata, conoce e investiga las patologías mentales. En sus inicios, los tratamientos mentales no eran lo que son ahora. Es un hecho comprobable que los tratos ejercidos hacia los enfermos mentales antes y durante el siglo XIX eran sumamente deplorables e inhumanos. Esto cambió gracias a practicantes de la psicología como fue Johann Christian Reil, el creador del término psicopatología, y diversos expertos en la materia, que hicieron posible la estructuración de los asilos mentales como edificios médicos. Al principio, esto no fue fácil, gracias a la creciente cantidad de enfermos mentales que necesitaban asilo, pero los grandes aportes que hizo el psiquiatra Kraepelin, como fue el primer diagnóstico psiquiátrico científicamente documentado para la esquizofrenia, o como se le conocía en esa época, demencia precoz, o también la creación de un nuevo sistema nosológico que revolucionó el diagnóstico y los tratamientos mentales, siendo así posible la mejoría de la práctica psiquiátrica en esos tiempos. Ahora bien, al hablar de las orientaciones teóricas que se manejaron en esos tiempos, se puede decir que se dividieron en dos corrientes, la biológica y la psíquica o romántica. La psiquiatría biológica buscaba la causa de los desórdenes mentales en el cuerpo del paciente, ya que se creía que se debían a una falla del cerebro u orgánica. Y la psiquiatría romántica, por otro lado, buscaba encontrar esto mismo en las experiencias de vida y emocionales de sus pacientes, argumentando que los desórdenes mentales provienen de experiencias emocionales. Un derivado de esta teoría fue el psicoanálisis de Freud. La teoría psíquica fue apoyada con demasía hasta la década de los 70, que fue cuando ocurrió la revolución biológica, que reiteró la investigación corpórea. La psicología clínica francesa. En Francia, la psicología fue un complemento de la medicina. Un punto importante es lo dicho por un gran psicólogo y filósofo francés llamado Théodule Armand Ribot, que afirmaba que los candidatos perfectos para la práctica psicológica eran los locos, los primitivos y los niños. Además, comparó a la psicología y a la neurociencia, determinando que tenían el mismo tipo de estudio. Otros hechos son que en Francia se usó el término sujeto para referirse a voluntarios que se inscribían a un estudio psicológico. Además, en Francia se tenían en extrema prioridad los casos únicos.